Por tanto, decía bienvenidos a todos los que habéis venido de México. Sabemos que tenemos una delegación importante por aquí y en nombre del Gobierno vasco les quiero dar la bienvenida especial. Por mi parte, únicamente un par de cosas les quería comentar. En primer lugar, sí me gustaría felicitar la iniciativa, además por la denominación, Basque Living. Eso supone fortalecer la marca de Euskadi en el mundo. Esa marca Basque Country que estamos trabajando entre todos, públicos y privados, tiene que ser de alguna forma lo que nos caracteriza cuando hacemos esas misiones internacionales, cuando salimos en el mundo. Cada vez nos tienen que conocer más por quiénes somos y por cómo trabajamos. Y al final fortalecer esa marca Basque es realmente interesante. Por tanto, aquí, y también lo decía el presidente desde Ciudad de México, yo creo que vamos a intentar llevar esa marca por el mundo. Empresas diferentes, de diferentes ámbitos que en muchas ocasiones trabajan juntos y cooperan. Bueno, es una realidad realmente importante y que queremos desde luego fortalecer desde la política clúster. En segundo lugar, la política internacional tiene que ser una de las mayores actividades, algo en lo que nos queremos concentrar. Los mercados internacionales tenemos que trabajarlos y cuidarlos de forma especial. Esa es la única manera de poder seguir creciendo como país. Somos un país pequeño y el ámbito internacional tiene que ser nuestro lugar natural de crecimiento. Así lo está siendo y tenemos que ser muy cuidadosos en hacerlo. Los datos nos están avalando. Ayer mismo conocíamos en el último año, desde marzo a marzo 17 respecto a marzo 16, tenemos un crecimiento de exportaciones de más del 22%. Y en el primer trimestre de este año llevamos más del 13% de crecimiento. Eso significa que ustedes lo están haciendo bien. Porque no sale al exterior quien quiere, sino quien realmente lo hace bien y tiene buenos resultados. Y en tercer lugar, la innovación, por supuesto. La innovación en la co-creación, en la introducción del diseño, en que cada vez más ofrezcamos soluciones completas, no solamente un producto determinado, que seamos capaces de introducir todos esos ámbitos y, ¿por qué no?, nuevas tecnologías. Estoy segura que todo lo que va a ser la impresión 3D, la utilización de nuevos materiales, son ámbitos en los que se están trabajando en todas las empresas y en los que queremos seguir profundizando. Deben ser no ya una opción que hacen nuestras empresas, sino una obligación. Y tenemos que trabajarlo desde el clúster, desde el gobierno, desde luego, desde las instituciones, pero con el liderazgo de la parte privada. Los privados, las empresas, son los que realmente van introduciendo todos esos aspectos. Por tanto, yo creo que el camino emprendido por el clúster es el adecuado, se está demostrando y por mi parte nada más que mucho ánimo y continuar trabajando en la misma línea. Eskerrik asko guztioi.